Bien, en este capítulo vamos a hablar de lo que es la física, y es una ciencia que estudia la materia en cuanto a su cambio de posición, o bien en cuanto a su forma. Por lo tanto, con la física vamos a poder estudiar el movimiento, la velocidad, la aceleración, la caída libre, el tiro vertical, el movimiento de proyectiles o tiro parabólico. Vamos a poder también estudiar las fuerzas, las leyes de atracción gravitacional, o sea, movimiento de los planetas. Con la física también vamos a poder estudiar la potencia desarrollada por alguna máquina, la, la energía, la conservación de la energía. Vamos a poder estudiar también la transferencia de calor, o sea, la termodinámica. Vamos a poder también estudiar la luz, la óptica. Vamos a poder entender cómo es que vemos. Vamos a poder entender cómo se comportan los espejos o los lentes. Vamos a poder también entender la física contemporánea, el núcleo, el átomo, la energía nuclear. Vamos a poder entonces entender al universo. Vamos a poder entender a los fenómenos físicos, el porqué de las cosas, por qué flota un barco, por qué un cuerpo puede hundirse en un fluido cuando otro no. Vamos a poder calcular en qué tiempo nos podemos desplazar hacia un lugar yendo hacia cierta velocidad. Vamos a poder también entender lo que es el magnetismo, el electromagnetismo. Vamos a poder entender cómo funciona un circuito eléctrico, cómo trabaja la energía eléctrica, cómo fluyen los electrones. Eso y más nos espera en este capítulo de física, así que espero sea de tu agrado. Bien, en este video vamos a hablar de lo que es la física. Y la física es la ciencia que estudia los cambios que sufre la materia en cuanto a su posición o bien en cuanto a su forma. Pero, entonces, con la física vamos a poder estudiar el movimiento. Así vamos a comprender lo que es la velocidad, la aceleración, la caída libre, tiros verticales, movimiento de proyectiles. Vamos a poder también estudiar la fuerza, fuerzas de atracción gravitacional, movimiento de los planetas. Estudiaremos también las leyes de Newton, el trabajo, la energía, conservación de la energía, potencia. Con la física también vamos a estudiar lo que es el magnetismo, la electricidad, o una combinación de ambas, que sería el electromagnetismo. Comprenderemos así cómo funcionan los circuitos eléctricos, cómo se mueven los electrones, cómo se comporta la electricidad. También vamos a poder estudiar lo que son las ondas. Así estudiaremos entonces la luz, vamos a estudiar la óptica, comprenderemos cómo es que vemos, comprenderemos cómo se comportan los espejos, los lentes. Vamos a estudiar también la transferencia de calor, entonces estudiaremos termodinámica. Vamos a estudiar también lo que es la física moderna, la energía nuclear. Entonces todo esto abarca la física y por ello es una ciencia que nos ayuda a entender el universo, a entender la naturaleza, los fenómenos. Nos ayuda a hacer una descripción y entender el porqué de las cosas. Espero que este capítulo sea de tu agrado. Ahora, hay conceptos en física que son bastante importantes de conocer para comenzar a comprender todos los temas. Por ejemplo, hay que saber qué es la magnitud. Una magnitud, pues, es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, la longitud de una carretera, la velocidad puede medirse. Podemos medir también la intensidad luminosa. Podemos medir la fuerza. Entonces, todo eso que se puede medir
se conoce como magnitud. Y para expresar la magnitud, pues vamos a utilizar algún número, alguna unidad, dependiendo de si es una magnitud escalar o una magnitud vectorial. Porque, por ejemplo, tenemos en las magnitudes escalares el tiempo, la masa, tenemos también la longitud, ¿vale? Esas son unidades escalares. No requiere que se indique hacia dónde se está, por ejemplo, ejerciendo la masa. No hay concepto como tal, ¿sale? Sin embargo, por ejemplo, en conceptos como la fuerza, es necesario indicar hacia dónde se está ejerciendo la fuerza. Entonces, además de expresar la unidad, como por ejemplo 100 newtons, la cantidad y unidad. 100 sería la cantidad, unidad newtons. Hay que indicar también hacia dónde se está ejerciendo esa fuerza. ¿Vale? Por ejemplo, a veces podemos indicarlo en un diagrama, ¿vale? Y ahí mostraremos hacia dónde se está ejerciendo la fuerza. O bien la velocidad. Hay ocasiones en las que podemos expresar algo como va con una velocidad de 60 kilómetros por hora hacia el norte. O por ejemplo también la aceleración es una magnitud vectorial porque hay que indicar hacia dónde se ejerce la aceleración. Un claro ejemplo, si la aceleración va en el mismo sentido en la que se desplaza el objeto, decimos que es una aceleración positiva. Sin embargo, si la aceleración va en contra del desplazamiento del objeto, entonces ahí estamos hablando de una desaceleración. ¿Vale? Entonces el cuerpo tenderá a pasar de una velocidad grande a una velocidad más pequeña. Bien, para comprender la física es necesario que comprendamos algunos conceptos. Por ejemplo, magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Vale? Y vamos a tener dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Todo aquello que se puede medir. Entonces, podríamos hablar de distancia. La distancia se puede medir. Podríamos hablar de intensidad luminosa, la podemos medir. La velocidad la podemos medir, ¿sale? Pero las magnitudes, dependiendo del tipo, se va a expresar con la cantidad, con sus unidades, en caso de ser escalares. Y en caso de ser vectoriales, vamos a tener que incluirle también la dirección o sentido. Por ejemplo, dentro de las magnitudes escalares, tenemos a la masa, ¿vale? La masa queda totalmente definida cuando expresamos su cantidad y su unidad. Pueden ser, por ejemplo, 10 kilogramos. Y con eso queda totalmente definida. Otra podría ser la distancia. Pudiéramos hablar del tiempo también. ¿Cómo expresas el tiempo? 10 horas, 5 minutos, 20 horas, 30 horas. Solamente cantidad y unidad. Por el contrario de las magnitudes vectoriales, donde tenemos que indicar también la dirección o sentido. Por ejemplo, la velocidad. Si hablamos de 70 kilómetros por hora, que sería la velocidad a la que se desplaza un cuerpo, pero si dónde se desplaza, hay que indicarlo, al norte. En un plano de dos dimensiones, se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Con qué sentido se desplaza? ¿O con qué dirección, con qué inclinación? En tu plano cartesiano. ¿Sale? Entonces, tenemos aquí la cantidad, las unidades,
y la dirección o sentido. Otra magnitud vectorial es la aceleración. Aquí me gusta mencionar que hay veces en las que, por ejemplo, un objeto se está desplazando con ese sentido. Si la aceleración va aumentando en el mismo sentido hacia donde se desplaza, decimos que la aceleración pues, es positiva. Si hay aceleración positiva, la velocidad va a incrementar. Sin embargo, si la aceleración va en contra al movimiento del objeto, estamos hablando de una aceleración negativa. ¿Vale? Y con estas flechas estamos indicando el sentido hacia el que va la aceleración. Si tenemos una aceleración en ese sentido y el cuerpo va en ese sentido, entonces estamos hablando de una desaceleración, lo que va a provocar que el cuerpo pase de una velocidad grande a una más pequeña. La fuerza también es una magnitud vectorial. El campo magnético, el campo eléctrico, también es una magnitud vectorial. Entonces espero haya quedado completamente definida la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Otro concepto importante de lo que vamos a hablar es de un fenómeno físico, y es todo aquel que origina un cambio en la posición de un cuerpo, pero sin alterar su estructura molecular. Puede incluso modificar su forma, pero no su estructura molecular. Un claro ejemplo sería una manzana que estaba en un árbol, cayó. Ahí se produjo un fenómeno físico, porque cambió de posición. Si lanzas una pelota, vaya, si la pateas, por ejemplo, esta pelota va a tener un movimiento, va a cambiar de posición. Incluso por instantes de tiempo va a cambiar su forma cuando la pateas. Pero debido a sus propiedades elásticas va a volver a su forma original y no se va a alterar su estructura molecular. Doblar una varilla también es un fenómeno físico. Elevar la temperatura de un cuerpo también lo es. Evidentemente hasta cierto punto, porque en dado caso de que lleguemos a la combustión, ya vamos a presentar un fenómeno físico-químico. Entonces, fenómeno físico. Ya explicamos esa parte, ya sabemos qué es un fenómeno físico. Veamos ahora las ramas de la física. La que surgió al principio, de la que se deriva todo, es la mecánica. La mecánica estudia el movimiento en general. Pero dentro de la mecánica vamos a tener una rama, la cinemática, que es de lo que vamos a empezar a hablar. Bien, ahora vamos a hablar de un movimiento que no requiere conocer las causas que lo originan. Entonces, este está dentro de la cinemática y dentro de la mecánica. Este movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme. Es aquel en el que los cuerpos recorren una trayectoria recta con velocidad constante. O sea, la velocidad es la misma en toda la trayectoria. ¿Vale? Si del punto A al punto B hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, estamos hablando de que durante toda esta trayectoria, si por ejemplo decimos que partió de 60 km por hora, llegó al punto B también a 60 km por hora. Y en este punto teníamos 60 km por hora, en este punto también, y en este punto también. Por lo tanto, podríamos decir que recorre distancias iguales a una velocidad igual.
Las características del movimiento rectilíneo uniforme son la posición, ¿vale? Para ejemplificar esto mejor, vamos a dibujar un plano cartesiano. Imagina pues que este plano cartesiano es la vista aérea, ¿sale? De una carretera. Vale. Tú partes aquí. De ahí sales. Entonces tu posición será esta de aquí. De acuerdo a un plano cartesiano, tendrás ahí coordenadas 0,0. Ok. Pero dijimos que es la vista aérea de un terreno. Entonces, supongamos que vamos a tener un terreno con un camino así. ¿Sale? Ahora, vamos a meter otro concepto importante, que va a ser la trayectoria. Y la trayectoria es el camino imaginario seguido por un cuerpo para ir de una posición a otra. Entonces, si nosotros queremos ir a esta posición, el cuerpo tiene que pasar por esta carretera, entonces esta será la trayectoria. Otra de las características del MRU es la distancia. Si nosotros vamos midiendo todo este camino, toda esta trayectoria que seguimos, vamos a tener la distancia, ya sea en metros o en kilómetros. Pero ahora, metamos otro concepto más, que es el desplazamiento. El desplazamiento es la unión entre el punto de partida y el punto de llegada, independientemente de la trayectoria. ¿Sale? Sería la unión de este punto donde partimos a este punto donde llegamos. Y observa, puede haber una diferencia, de hecho hay una diferencia entre la distancia y el desplazamiento. La distancia estará indicada con unidad y con el valor. Entonces, la distancia es una magnitud escalar. Sin embargo, el desplazamiento nos indica hacia dónde o con qué ángulo. Si estamos hablando de unas coordenadas, estaríamos hablando de que se desplazó hacia el noreste. Entonces tendríamos cantidad, unidades y dirección o sentido. Por lo tanto, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Ahora hablaremos de la velocidad media, que es la razón entre el desplazamiento de un cuerpo entre el intervalo de tiempo que le toma hacer este desplazamiento. Por eso pudiésemos tener la siguiente representación. La velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo que le toma desplazarse. Ok. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser igual a la distancia recorrida entre el tiempo en el que se recorre esa distancia. Y tendremos las siguientes unidades. Tendremos la siguiente fórmula. Las unidades para la distancia serían metros, kilómetros o en el sistema inglés, pies. Para el tiempo tenemos los segundos o las horas. Y la velocidad, fíjate que la podríamos componer como las unidades para la distancia entre las unidades del tiempo. Pudieran ser entonces, por ejemplo,
metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, o en el sistema inglés, pies sobre segundo. Bien, el siguiente ejercicio nos solicita resolver el siguiente enunciado, que nos dice que un cuerpo recorre 350 kilómetros en 5 horas. ¿Cuál es su velocidad media en ese intervalo de tiempo? Ok, velocidad media. Recordemos entonces que no estamos calculando si el vehículo disminuyó su velocidad, si le aumentó, sino que una velocidad promedio, una velocidad que probablemente se mantuvo constante. Entonces, vamos a tener que recordar nuestra fórmula, donde la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Ok, una vez que ya nosotros analizamos el ejercicio, lo imaginamos, incluso si hubo algún detalle, y si hacemos algún diagrama, ¿vale?, para representar el enunciado, y que nos ayude a comprender todo eso. Ahora sí, vamos a la fórmula y analicemos qué datos nos dan. Por ejemplo, que recorre 350 kilómetros. Entonces, ¿qué nos están dando? Una distancia. Después nos dice que lo recorre en un tiempo de 5 horas. Entonces, tan simple como simplemente meter los valores donde corresponden en la fórmula. Ahora nos solicitan cuál es la velocidad media. Eso sería entonces el resultado de dividir los 350 kilómetros entre las 5 horas. Y hacemos la operación. 350 entre 5, 7 por 5 son 35 y sobran 0. Bajo el otro 0. ¿Cuántas veces entra el 5 en el 0? 0. Por lo tanto, ahí terminamos nuestro resultado. Y tendríamos que la velocidad media es de 70 kilómetros por hora. Y así de simple. Bien, resolvamos el siguiente ejercicio. Un auto va de una ciudad a otra. El viaje lo realiza en 2 etapas. En la primera etapa recorre 300 kilómetros en 4 horas. En la segunda etapa recorre 600 kilómetros en 5 horas. ¿Cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en la segunda etapa? ¿Y cuál es la velocidad media de todo el viaje? Bien, una vez hemos analizado y comprendido este enunciado, vamos a apoyarnos de un pequeño dibujo que represente cómo el auto va de la ciudad A a la ciudad B. Ok, y este viaje lo va a realizar en 2 etapas. Sale de aquí y llega a este punto. Ok, vamos a llamarlo punto C. Ok, esta va a ser la primera etapa y esta la segunda. En la primera recorre 300 kilómetros en 4 horas. Sale, 300 kilómetros en 4 horas. En la segunda etapa, 600 kilómetros en 5 horas. La primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en la segunda etapa? Ok, tendríamos como datos entonces la segunda etapa, que se recorre una distancia de 600 kilómetros en un tiempo de 5 horas. Sabemos que la fórmula para la velocidad media es igual a la distancia entre el tiempo. Por lo tanto, simplemente vamos a sustituir los valores que tenemos de 600 kilómetros entre 5 horas. Hacemos la división correspondiente. ¿Cuántas veces entra? Aquí entra 1 y nos sobra 1, se baja este 0. Aquí entran 2 veces, nos sobran 0 y se baja este otro 0. ¿Cuántas veces entra el 5 en el 0? 0. Por lo tanto, aquí acaba la operación y tendremos que esto es igual a 120 kilómetros sobre hora. Listo. Está resuelta la primera pregunta. En la segunda etapa tenemos 120 kilómetros por hora como velocidad media. Ahora, me solicitan cuál es la velocidad media de todo el viaje. Ok, desde el punto A hasta el punto B.
hay que ver cuál sería la distancia total. Entonces, vamos a colocar los datos, donde la distancia sería lo que hay del punto A al punto C, que sería de 300 kilómetros, más esta otra distancia, que sería de 600 kilómetros. Por lo tanto, tendríamos aquí una distancia de 900 kilómetros. El tiempo en el que se recorrió la primera etapa es de 4 horas. Y en el que se recorrió la segunda etapa es de 5 horas. Así que lo sumaremos, teniendo un tiempo total de 9 horas. Velocidad media. Utilizamos la misma fórmula, pero ahora con los datos de todo el viaje. La velocidad entonces será igual a la distancia de 900 kilómetros entre 9 horas. Como velocidad tenemos que 900 entre 9 es una fórmula, una operación muy simple, serían de 100 kilómetros sobre hora. Y listo. Esta sería la velocidad media durante todo el viaje. Bien, ahora resolvamos este ejercicio que nos dice lo siguiente. Una partícula viaja a razón de 4 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorre al cabo de 5 minutos? Bien, estamos hablando nuevamente de velocidad media, donde tenemos los siguientes datos. Que la partícula viaja a una velocidad de 4 metros sobre segundo. Vamos a identificarlo rápidamente con sus unidades. Ahora, también nos dan como dato que viaja a esa velocidad durante un tiempo de 5 minutos. Pero aquí viene algo muy importante. Estas unidades están en minutos, cuando acá las unidades están en segundos. Entonces debemos unificarlas y dejarlas en un solo tipo de unidades, porque estas, si bien corresponden a tiempo, hay que buscarle una equivalencia. Me explico. Quiero convertir 5 minutos a segundos. ¿Por qué a segundos? Por lo general, por convención, es la magnitud en la que se expresa el tiempo. La mayoría de los incisos vienen así. Entonces ahora, aquí abajo voy a colocar que un minuto tiene 60 segundos. ¿Ok? Entonces voy a realizar una operación normal. Aquí que hay una multiplicación. Entonces, minutos y minutos quedarán cancelados. Y por lo tanto, al multiplicar 5 por 0 voy a tener 0 y 5 por 6 voy a tener 30. Por lo tanto, tendría 300 y las únicas unidades que me quedaron fueron segundos. La velocidad es igual a distancia entre el tiempo. ¿Y cuál de estos elementos ya tengo? Ya tengo la velocidad, ya tengo el tiempo. Entonces, de acuerdo al enunciado, hay que despejar a la distancia. Por lo tanto, la velocidad quedará multiplicándose por el tiempo, está dividiendo, pasa multiplicando, y eso me dará la distancia. Puedo cambiar el orden de esto. Tendría que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Es exactamente lo mismo. Ahora simplemente sustituir los valores. Tendría entonces la velocidad es de 4 metros sobre segundo por el tiempo de 300 segundos. Y ahora se van a efectuar esas operaciones, esta multiplicación, por lo tanto, segundos arriba y segundos abajo se van a cancelar. Solamente me van a quedar metros. Y multiplico 4 por 0 es 0, 4 por 0 es 0 y 4 por 3 es 12. Por lo tanto, la respuesta es de 1200 metros. Y esa es la distancia que recorre la partícula al cabo de 5 minutos, viajando a razón de 4 metros sobre segundo. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente.
cuál es la velocidad media y la rapidez media respectivamente de un go-kart que recorre una pista circular de 1000 metros en 100 segundos. Bueno, aquí vamos a ver, nos dice velocidad media y rapidez media. ¿Pero qué no es lo mismo? Para empezar, recordemos que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque nos indica la cantidad, las unidades y la dirección o sentido en la que se va a desplazar un cuerpo. Sin embargo, la rapidez es una magnitud escalar, ya que únicamente basta con representar la unidad y la cantidad. ¿Vale? Pero ambas efectivamente nos indican el movimiento de un cuerpo, la distancia que un cuerpo recorre en un determinado tiempo. Pero bueno, entonces, ¿por qué nos están solicitando esto? Velocidad media y rapidez media. Cuando la fórmula para calcular ambas, pues es exactamente lo mismo. Velocidad igual a distancia entre tiempo. Bueno, veámoslo en un plano cartesiano. Suponiendo que tenemos una partícula que comienza en este punto y posteriormente se desplaza hacia acá. Dijimos, se desplaza. El desplazamiento es ¿qué? Vectorial. ¿Vale? Tenemos entonces un inicio, un final. Por lo tanto, podemos trazar esta flecha que nos indicará alguna magnitud y tenemos su dirección y sentido. Ok, punto de inicio y punto final. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Sale? Nos dice que este go-kart recorre la pista circular de 1000 metros en 100 segundos. Ok, recorre esta pista circular. Entonces, llegará al punto donde partió. Si queremos hacer lo mismo, queremos trazar una flecha. Ese sería el inicio, pero a la vez sería el final. Entonces no podemos trazar un vector, no podemos indicar el desplazamiento, porque el desplazamiento es el mismo lugar en donde empezó. Entonces no hay desplazamiento simple y sencillamente. Por lo tanto, la velocidad media sería 0 entre el tiempo de 100 segundos. Pero 0 entre algo simplemente nos da 0. Y esa va a ser su velocidad media. Indiquémoslo aquí. Ahora, la rapidez va a seguir siendo la distancia que recorre entre un tiempo, sin importar en qué dirección lo haga. ¿Vale? Sin importar incluso si en algún momento redujo o aumentó la velocidad, como podría ser en el caso de las curvas. ¿Vale? Que se haya reducido la velocidad. ¿Por qué? Porque estamos calculando rapidez media, que se calcula de la misma manera que la velocidad media. Distancia entre tiempo. Aquí recorre una distancia de 1000 metros en un tiempo de 100 segundos. Comenzamos a simplificar y tendríamos 10 entre 1. 10 entre 1 es 10 y las unidades que nos quedan son metros sobre segundos. Y esta es la rapidez media que recorre el go-kart. Okay. Vamos a ver las gráficas representativas del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces dibujamos dos ejes, uno va a ser para la velocidad y el otro para el tiempo. Dibujamos una línea que va a representar a la velocidad constante. Una velocidad constante nos indica que si el inicio vale, por ejemplo, 16 km por hora, en el punto medio o en cualquier otro instante de tiempo, también va a variar 16 km por hora. Ahora, el cuadro sombreado que vemos ahí representa la distancia recorrida. Dibujaremos otra gráfica con dos ejes, pero ahora para la distancia y para el tiempo. Dibujemos esta línea así, que nos va a indicar la distancia recorrida. Entonces, al tiempo 1 le va a corresponder una distancia 1, al tiempo 2 una distancia 2 y así sucesivamente. Ok, ahora vamos a resolver este ejercicio que nos pide
lo siguiente. La siguiente gráfica describe la distancia d recorrida por un cuerpo respecto al tiempo t. De acuerdo con ella, ¿cuál es el valor de la velocidad media del cuerpo en el intervalo de tiempo inicial igual a 2 segundos, a tiempo final igual a 4 segundos? Ok, lo que nos está solicitando el ejercicio es que analicemos que en este punto, el tiempo inicial, chequemos qué distancia se ha recorrido. Y se ha recorrido 16 metros. Y en el tiempo final, de 4 segundos, se ha recorrido esta distancia, de 32 metros. La fórmula para la velocidad media es la siguiente. Velocidad igual a la distancia final menos la distancia inicial. Todo esto dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y ahora vamos a sustituir los valores. La distancia final va a ser la distancia al final del tiempo, o sea, los 4 segundos, que sería de 32 metros. Menos la distancia inicial, que es de 16 metros. Todo esto dividido entre el tiempo final, que sabemos que es de 4 segundos, menos el tiempo inicial, que sabemos que es de 2 segundos. Ahora, al realizar las operaciones, 32 metros menos 16 metros, me quedan 16 metros. Todo esto dividido entre 4 segundos menos 2 serían 2 segundos. 16 entre de 2 serían 8, y las unidades que me quedan son metros sobre segundos. Y listo, ese es el resultado. Ok, ahora resolvamos este ejercicio que nos dice lo siguiente. De acuerdo a la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bueno, tenemos también una gráfica de la velocidad respecto al tiempo. Observamos cómo iniciamos en el segundo 0 y llegamos hasta el segundo 6 con una velocidad constante, una velocidad de 15 metros sobre segundos. Ok, ahora, el primer inciso nos pregunta, la distancia recorrida por el cuerpo de 1 igual a 1 hasta t igual a 4 segundos es de 60 metros. O sea, nos dice que si desde este punto hasta este otro punto, la distancia es de 60 metros. Ok, para esto tendríamos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ok, simplificamos la fórmula. Velocidad va a ser igual a la distancia entre tiempo. Al despejar, vamos a tener que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Ok, ahora, la distancia entonces será igual a 15 metros sobre segundos por el tiempo que dijimos, que es de 3 segundos. Esto me da como resultado 45 segundos de arriba. Los segundos de abajo se cancelan y solo me quedan metros. Vemos entonces que este inciso es incorrecto. Ahora el inciso B nos pregunta que si la distancia recorrida desde el tiempo 0 hasta el tiempo 2 es de 15 metros. Ok, entonces, desde 0 hasta 1, 2, habrán pasado exactamente los 2 segundos. Ahora, nosotros ya tenemos la fórmula que es distancia igual a velocidad por tiempo. Haciendo un análisis rápido, podemos multiplicar 2 por 15, nos dará 30 metros. Entonces, el inciso B tampoco. Vamos al inciso C. Nos pregunta la distancia recorrida por el cuerpo t igual a 1 segundo, o sea, en este punto, hasta t igual a 3 segundos, es de 30 metros. De 1 segundo a 3 segundos habrán transcurrido 2 segundos. 2 segundos por 15 sí me dan 30 metros. Ok, comprobémoslo. La distancia entonces va a ser igual a la velocidad de 15 metros sobre segundo por un tiempo de 2 segundos. La distancia entonces, 15 por 2 sería 30, segundos de abajo con segundos de arriba se cancelan y me quedan metros. Ok, este inciso es correcto. Y por último, simplemente vamos a comprobar el inciso D. Nos dice que la distancia recorrida por el cuerpo desde t igual a 0 hasta t igual a 4 es de 45 metros. Ok, entonces habrán transcurrido desde 0 hasta 4 precisamente los 4 segundos. 4 por 15 me da 60 metros. Entonces este inciso también es incorrecto. Listo. Ya habíamos comprobado que el inciso C es el inciso correcto. Ok, vamos a entrar en un nuevo tema que es el movimiento uniformemente acelerado, por sus siglas MUA. Dentro del movimiento uniformemente acelerado tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok, a mí me gusta mucho analizar palabra por palabra cuando vemos un tema, entonces hagámoslo en este caso. Movimiento, quiere decir que algún objeto pues cambia su posición, ¿no? Cambia del lugar en el que estaba. Rectilíneo, que se realiza en una línea recta, ok, uniformemente. Quiere decir que
ese movimiento se realizó sin brusquedad, sino que paulatinamente, de una forma parejita, como decimos en nuestro lenguaje cotidiano. Acelerado quiere decir que aumenta su velocidad, ¿no? Pero ojo, porque también puede ser que haya disminuido. Ok, entonces con esto considero que ya analizamos un poco más a qué se refiere el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y es el que describe los cuerpos cuando se desplazan en una trayectoria rectilínea con aceleración constante. Ok, ahora, la aceleración, ¿qué es? Es el cambio en la velocidad de un cuerpo con respecto al tiempo. Entonces, conforme pasa el tiempo, la velocidad puede aumentar si aceleramos o disminuir si desaceleramos. La fórmula para calcular la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo eso entre el tiempo. Donde las unidades para la velocidad final y la velocidad inicial son metros sobre segundos, kilómetros sobre hora o en el sistema inglés pies sobre segundos. Para el tiempo, las unidades son las horas y los segundos. Y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, kilómetros sobre hora al cuadrado o pies sobre segundos al cuadrado. ¿Vale? Hay que hacer la mención, hay que hacer énfasis de la diferencia que hay entre las unidades para el tiempo en velocidad, que están simplemente el tiempo tal cual, pero en la aceleración está al cuadrado. Más adelante vamos a explicar por qué está al cuadrado. Ok, ahora vamos a realizar este ejercicio donde nos dice que un móvil se mueve a razón de 40 metros sobre segundo y después de 8 segundos se mueve a razón de 60 metros sobre segundos y nos pide encontrar cuál es la aceleración del móvil. Okay. Para esto bastará con un diagrama bastante simple, ¿vale? Es una línea recta, donde el punto inicial es aquí, llevará una velocidad inicial de 40 metros sobre segundos, el móvil continuará moviéndose y llegará a una velocidad final de 60 metros sobre segundo. Ok, entonces, para que llegara desde aquí hasta este punto, tuvieron que transcurrir 8 segundos. Ahora, nos pide precisamente encontrar la aceleración del móvil. Nosotros sabemos que la aceleración se calcula con esta fórmula. Entonces, no nos queda más que sustituir los valores, ya que tenemos valores para la velocidad final, para la velocidad inicial y para el tiempo. La velocidad final es de 60 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es de 40 metros sobre segundo. Todo esto dividido entre el tiempo de 8 segundos. Al simplificar todo eso me queda 60 menos 40, serían 20 metros sobre segundo. Y todo eso lo dividimos entre 8 segundos. Ok, como por lo general en los exámenes de admisión no nos permiten el uso de calculadora, vamos a hacerlo manualmente. 20 entre el 8, ¿cuántas veces entra el 8 en el 20? Entra aproximadamente 2 veces. 2 por 18, 16, lo restamos del 20, nos sobran 4. Ya no entra ninguna vez, así que agregamos un punto decimal y agregamos un 0 aquí. ¿Cuántas veces entra ahora el 8 en el 40? 5 veces. 5 por 8 son 40, entonces aquí termina la operación. Tendremos entonces como resultado 2.5. ¿Y qué unidades? Mira, para resolver eso, vamos a aplicar ley de extremos con extremos y medios con medios, donde vamos a tener que multiplicar de esta manera. Metros por 1 me van a quedar metros entre segundos por segundos y van a quedar segundos al cuadrado. Y si recuerdas, precisamente son las unidades para la aceleración. Tendremos entonces 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, ahora vamos a ver las gráficas representativas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos un eje para el tiempo y otro eje para la velocidad. Entonces, conforme pasa el tiempo, la velocidad va a ir aumentando. Tal en caso de que tengamos una aceleración positiva, evidentemente. Ok, con la distancia, lo que va a suceder es que si tenemos también un eje para el tiempo y otro eje para la distancia, la distancia, a diferencia del movimiento uniforme, no aumenta paulatinamente. Si recuerdas en el movimiento rectilíneo uniforme, está aumentando de esta manera. Sin embargo, aquí, como tenemos un aumento en la velocidad, la distancia se comporta de esta manera. Ahora, hagamos el siguiente ejercicio.
Nos dice que la siguiente gráfica describe el movimiento de un cuerpo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, comencemos a analizar primero la gráfica entonces. Vemos que tenemos un tiempo inicial que es de 0 segundos, después nos marcan un tiempo de 2 segundos, 5, 7, 9 y 11, ok, y una velocidad en metros sobre segundos, esta de 10 y esta de 17, ok. Entonces, analicemos así primero a grosso modo. Conforme pasa el tiempo de 0 a 2, vemos cómo la velocidad va aumentando. De 2 a 5, la velocidad se mantiene constante. Entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. Después aceleramos, se mantiene constante y después vemos este descenso aquí en la velocidad. ¿Sale? Entonces tendremos ahí una aceleración, ¿no? Ok. Bueno, vamos a leer lo que nos dice el primer inciso. En los intervalos de 0 a 2, o sea, de este punto hasta este punto, y de 9 a 11 segundos, el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme y con aceleración de 0. Ok, evidentemente, como ya mencionamos, aquí sí había una aceleración y aquí una desaceleración, entonces este inciso es incorrecto. Lo descartamos rápidamente. Ok, el inciso número 2 nos dice que en el intervalo de 2 a 5 segundos, o sea, de aquí a aquí, el cuerpo se mueve con aceleración igual a 0. Ok, como vemos la recta, aquí se mantiene de forma totalmente horizontal. Entonces sí, la aceleración es de 0. No aumenta la velocidad, tampoco disminuye. Y ahora, en el intervalo de 9 a 11, se mueve con aceleración de menos 8.5 metros sobre segundos. Ok, la primera parte de ese enunciado ya la encontramos nosotros, ya la deducimos, pero hay que deducir, o más bien calcular la segunda parte. Hagámoslo entonces. La aceleración sabemos que es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Ok, entonces la velocidad final aquí en, en el tiempo de 11 segundos será de 0 metros sobre segundos. Ok, menos la velocidad inicial, o sea en el intervalo 9, será de 17 metros sobre segundos. Todo esto lo dividimos entre el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó de 9 a 11? 2 segundos. Tendremos entonces menos 17 metros sobre segundos entre de 2 segundos. Ok, vamos a calcularlo de manera manual. 17 entre 2. Entre aproximadamente 8 veces, 8 por 2 son 16, restamos y nos quedan 1, agregamos un punto decimal, entonces agregamos un 0 y aquí agregamos un 5. 2 por 5 son 10, entonces aquí terminaría esa operación. Ahora, menos, tenemos este menos aquí, 17 entre 2, ya calculamos que es 8.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, ese inciso entonces sí es correcto. Vale, ahora pasemos al inciso número 3. Nos dice que en el intervalo de 0 a 2 segundos, o sea, de este punto a este punto, el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok, eso evidentemente es cierto. Una aceleración de 5 metros sobre segundos. Ok, de 0 a 2 pasaron 5, de 0 a 2 pasaron 2 segundos, ¿vale? Velocidad final es 10, velocidad inicial es de 0, 10 menos 0 son 10, entre 2 son 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, hasta ahí vamos bien. Y en el intervalo de 7 a 9 se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. Ok, este también entonces será cierto. Lo calculamos de manera bastante rápida. Y posteriormente nos indica que el inciso número 4, que los intervalos de 2 a 5, este punto aquí a este punto de acá, y de 7 a 9, el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con aceleraciones de 5 y menos 8 metros sobre segundos. Vemos la gráfica y se mantiene aquí totalmente horizontal, entonces nos indica un movimiento rectilíneo uniforme, no movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ese inciso es incorrecto. ¿Vale? Los únicos incisos correctos entonces serían el 2 y el 3. Ok, ahora vamos a ver las fórmulas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sabemos que evidentemente va a haber un cambio en la velocidad, va a haber alguna distancia desplazada, entonces tendremos estas fórmulas. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por distancia,
Y para la distancia tendríamos estas otras dos fórmulas. Entonces, evidentemente para la velocidad final, tanto como para la velocidad inicial, las unidades serán las mismas. Metros sobre segundos, kilómetros sobre hora o pies sobre segundo. Para la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado, kilómetros sobre hora al cuadrado y pies sobre segundo al cuadrado. El tiempo en horas o en segundos y la distancia en metros, kilómetros o en pies para el sistema inglés. Ahora resolvamos este ejercicio. Nos dice que un cuerpo parte del reposo y se acelera a razón de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre después de 8 segundos? Ok, como siempre, primero vamos a imaginarnos el ejercicio, hay que analizarlo o leerlo nuevamente. Si no nos ha quedado claro, posteriormente vamos a anotar los datos. En este caso tenemos la aceleración, que es igual a 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, pero aquí también ya nos daban un dato extra, que el cuerpo parte del reposo. Entonces, siempre hay que analizar esto. Cuando un cuerpo parte del reposo, su velocidad va a ser cero. Okay. Igual, si el ejercicio nos dice que el cuerpo se detiene completamente, va a cierta velocidad y después se detiene completamente, bueno, la velocidad final va a ser de cero. ¿Ok? También hay que mencionar que cuando la aceleración sea positiva, pues el cuerpo va a aumentar su velocidad. Y cuando la aceleración sea menor que cero, o sea negativa, el cuerpo va a disminuir su velocidad. Perfecto. Mencionamos aquí entonces que tenemos la velocidad inicial, que parte el reposo, o sea que es de 0 metros sobre segundo. Ok, nos pide entonces encontrar la distancia que va a recorrer después de un tiempo de 8 segundos. Ok, tenemos dos posibles fórmulas para la distancia. Uno que es velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado, y esto dividido entre 2. O bien, la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final, todo esto multiplicado por el tiempo y dividido entre 2. Entonces, de acuerdo a los datos, tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo y tenemos la aceleración. ¿Ok? Tal como en este caso, velocidad inicial, tenemos el tiempo y tenemos la aceleración. ¿Ok? Entonces, ya tendríamos aquí estas incógnitas. Y sin embargo, acá, por ejemplo, para esta fórmula de la distancia, sí tendríamos velocidad inicial, pero no tendríamos la velocidad final. El ejercicio no nos proporciona este dato. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula de aquí. Ok. Ahora simplemente vamos a sustituir la velocidad inicial, que es de 0, por el tiempo, que es de 8, más la aceleración, que es de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, y se va a multiplicar por el tiempo de 8 segundos, y este se va a elevar al cuadrado. Toda esta parte aquí se va a dividir entre 2. 0 por 8 segundos, de una vez lo cancelamos porque se nos va a hacer 0. Todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. La distancia entonces es de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, por 8 segundos al cuadrado. Este cuadrado va a afectar tanto al número como a la unidad. Entonces 8 al cuadrado son 64 y segundos al cuadrado, segundo al cuadrado. Ok, todo esto dividido entre 2. Hay un truco para hacer las cosas más simples. Vemos que este 64 puede ser dividido entre este 2, entonces una vez efectuamos esa operación, tendríamos entonces 2.5 metros sobre segundo al cuadrado por 32 segundos al cuadrado. Y ahora vamos a efectuar esta operación. 32 por 2.5. Multiplicamos de forma vertical. 5 por 2 va a ser 10 y llevo 1. 5 por 3 son 15 y una que llevo 16. 2 por 2 son 4 y 2 por 3 son 6. Ahora sumo de forma vertical 0,
6 más 4 son 10 y llevo una. 6 más 1 son 7 y una que llevo son 8. Ahora vamos a desplazar los puntos decimales de esta manera. De derecha a izquierda nos desplazamos una unidad nada más para llegar a este punto decimal, y entonces en el resultado también nos desplazamos solo una unidad para llegar aquí a esta ubicación. Tendremos entonces como resultado 80. Segundos de arriba con segundos de abajo se cancelan y tendremos entonces 80 metros. Unidades lógicas para la distancia. Y ese es el resultado. Ok, ahora resolvamos este ejercicio que nos dice lo siguiente. Un móvil se mueve a razón de 15 metros sobre segundo y desacelera con un ritmo de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Pues su velocidad al cabo de 9 segundos. Ok. Evidentemente vamos a tener que analizar el ejercicio, en todo caso realizar un diagrama, ¿vale? Donde el móvil se mueve con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. Ok, va a desacelerar a un ritmo de 1 metro sobre segundo. Y entonces a este punto va a llegar con una velocidad final. ¿Vale? Desde aquí hasta aquí habrán transcurrido 9 segundos. La aceleración en este caso va a ser negativa. ¿Sale? Porque vamos a pasar de una velocidad más grande a una velocidad más pequeña. Nos dice esta parte aquí, que desacelera a un ritmo de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ok. Hasta el momento hemos visto esta fórmula. La velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo nos da la aceleración. Ahora si realizamos un pequeño despeje, donde tendremos que multiplicar tiempo por aceleración y después restarle bueno, en este caso la velocidad inicial que está restando, pasaría al otro lado sumando, nos daría la velocidad final. Entonces, vemos que tenemos el valor de la aceleración, del tiempo y de la velocidad inicial. Entonces, sustituyendo esos valores, nos va a dar la velocidad final. La aceleración es de menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. El tiempo es de 9 segundos. Y ahora eso le sumamos la velocidad inicial, que es de 15 metros sobre segundo. La velocidad final será entonces de menos 1 por 9, será menos 9 metros por segundo entre segundos al cuadrado. Vamos a necesitar un segundo de aquí, con este segundo de acá, nos quedará entonces metros sobre segundo, más estos 15 metros sobre segundo. La velocidad final será entonces menos 9 más 15. Como son las mismas unidades, se pueden restar. Sería entonces 6 metros sobre segundo. Y listo, ese es su resultado. Ok, ahora vamos a resolver este ejercicio que nos dice lo siguiente. La función de posición de una partícula en el plano cartesiano se representa como s de t, donde s es la posición y t mayor o igual a 0. Ok, es el tiempo. Si la posición de una partícula está dada por la función s de t es igual a 2t al cuadrado menos 7t más 8, donde t es el tiempo en segundos y s es la posición en metros. ¿En qué tiempo la partícula ha recorrido 23 metros? Ok, para empezar nos dice que está en un plano cartesiano alguna partícula, ¿vale? Por ejemplo, aquí será X y aquí será Y. Ok, ahora, para encontrar esta posición, se utiliza la siguiente función. S de t es igual a 2t al cuadrado menos 7t más 8. Es esta función de aquí. Ok, ahora, esta t representa el tiempo y esta S de t representa la posición. Ok, si recorre, por ejemplo, 23 metros, esta S de t va a valer eso, 23. Y todo lo demás se repite tal cual. Ok, ahora a partir de aquí, nosotros podemos encontrar el valor de t que cumple esta igualdad, que valga 23.
Entonces, si nosotros igualamos aquí a 0 y ahora despejamos 2t al cuadrado menos 7t más 8 menos 23, ¿vale? Y simplificamos, 0 igual a 2t al cuadrado menos 7t más 8 menos 23 serían menos 15. Y ahora esta parte de aquí, que es una ecuación de segundo grado, la podemos factorizar. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Encontramos dos números que multiplicados nos den este 2t, 2t al cuadrado. Puede ser 2t multiplicado por t. 2t por t me da 2t al cuadrado. Ahora, dos números que multiplicados me den este menos 15. Puede ser el 5 y puede ser el 3. Ok, 5 por 3 me da 15. Pero ahora, cuando multiplique de forma cruzada, me debe dar este menos 7. 2t por 3 serían 6t. Ok, t por 5 serían 5t. Vemos rápidamente que no nos va a dar este menos 7. Entonces lo que hacemos es invertir los valores. Aquí pongo el 3 y aquí pongo el 5. Y nuevamente multiplico. 2t por 5 serían 10t. Y t por 3 serían 3t. Ahora, para que me den este menos 7t, este debe ser negativo. Entonces le pondré el negativo aquí en el menos 5. Ahora sí, 3 por 5 por menos 5 me da menos 15, que es este valor de aquí. Y menos 10 más 3 me da menos 7t, que sería este valor de aquí. Entonces, esta sería la factorización. 0 es igual a 2t más 3 por t menos 5. Y ahora cada uno de los factores vamos a igualar a 0. 2t más 3 va a ser igual a 0 y despejamos. T va a ser igual a 2t, va a ser igual a menos 3 y después t va a ser igual a menos 3 menos. Ok, y ahora vamos a igualar a 0 este otro factor. T menos 5 va a ser igual a 0, por lo tanto al despejar t va a ser igual a 5. Como el enunciado nos dice claramente que t es mayor o igual a 0, el resultado que vamos a tomar es este. El tiempo que evidentemente debe ser positivo.